Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud y estamos aquí, Iván y Yajaira Angulo. Hello. Hola, y estamos emocionados para hacer nuestro estudio con ustedes de los capítulos segunda Nefi 6 hasta el 10. Son bastante capítulos. Están llenos de mucha como información, pero como cosas tan importantes para nuestra vida, para las decisiones que tenemos que tomar para poder regresar al Padre. Hay mucho que vamos a cubrir y lo trataremos de resumir en poco tiempo para no tomar mucho tiempo. Y perdón si mi voz se escucha un poco diferente. He estado con un poco de gripe, pero ya me he recuperado súper rápido. Les he extrañado. El último episodio que publicamos fue con el hermano Carlos Arburto y estamos muy agradecidos por el tiempo que él prestó para nosotros y por todo lo que él compartió acerca de los templos. Bueno, Iván, ¿algunas palabras antes de empezar? No, emocionado para grabar contigo, Okay. como siempre. Extraño cuando no grabamos juntos. Lo siento. Y para todos los que nos escuchan, que nos están siguiendo, vamos a esforzarnos por publicar los episodios con más constancia, con regularidad. Y ahorita estamos un poco atrasados. Tenemos planes para ojalá grabar otro episodio, si no mañana o el domingo, con los capítulos que nos toque esta semana. Pero, como digo, vamos a esforzarnos por ser constante. Este podcast, como hemos explicado en el pasado, es más para nuestro beneficio. Si ustedes están beneficiando de este programa, este podcast, estamos muy agradecidos que están siendo beneficiados, que están siendo bendecidos, fortalecidos. Pero es más que todo para nosotros como la familia Angulo, que nos estamos esforzando por leer las escrituras, estudiar y ser responsables ante nuestra audiencia que nos escucha. Entonces, danos un poco ahí de gracia con respecto a cuando publicamos. No, y también algo que pensé es que esperamos que podamos influirles en tener ese deseo de estudiar las escrituras y ser constante con ellas. Sabemos que es difícil a veces ser constantes por trabajo, te enfermas, estudio, niños, otros compromisos, pero esperamos que podamos influirles en también hacer sus estudios propios. Como saben, nosotros estamos aprendiendo junto con todos los demás y no somos expertos. Sí, no somos expertos, así que si decimos algo que tal vez nada que ver, lo siento. Alguien nos va a jalar las orejas. Si no es alguien que conocemos, va a ser el espíritu. Sí. Bueno, vamos a comenzar este episodio hablando los primeros capítulos, que será el capítulo 6, 7 y 8. Y el que está hablando en los capítulos que siguen es Jacob, el hermano de Nefi. Y Jacob es, creo que uno de mis favoritos profetas del libro de Mormón. Él es muy sabio, yo digo que es la doctrina que él lo explica de una manera de sencillo. Y se ve que él es... Y cubre bastantes puntos. Cubre muchos puntos con respecto a la expiación, los convenios que Dios ha hecho con nosotros, con el pueblo de Israel. Pero también veo en su corazón el deseo y la preocupación que él tiene sobre el pueblo de Nefi, sobre su familia, básicamente. Entonces, Jacob, él
él comienza a leer las palabras de Isaías al pueblo, pero lo hace también porque su hermano Nefi desea am, que él habla y que lea las palabras de Isaías al pueblo. Una de las razones por la cual él lee las palabras de Isaías al pueblo es que las palabras de Isaías son referidos mucho al pueblo de Israel, son dirigidos al pueblo de Israel. Entonces le dice al pueblo que pues ustedes también son del pueblo de Israel, entonces se puede comparar a ustedes. Entonces nosotros hoy no vamos a leer todos los versículos en los capítulos 6, 7 y 8 porque es mucho. Además, Isaías puede ser un poco complicado. Yo recuerdo cuando estaba leyendo el libro de Mormón por las primeras veces, especialmente también en la misión, cuando llegaba a los capítulos de Isaías, como que lo voy a leer rápido, no entiendo nada, pero quiero seguir con el libro de Mormón, quiero seguir con la historia. Entonces voy a pasar rápido estas escrituras, pero ahora que ya he crecido, he estudiado y aprendido muchas cosas, sé que las palabras de Isaías contienen mucho, vamos a decir, mucho oro, oro espiritual. Hay mucho ahí que es de beneficio para nosotros también. Y por eso también le dice al pueblo que lo podemos comparar a ellos, porque ellos también son del pueblo de Israel. Entonces lo que vamos a estudiar ahorita, lo que voy a explicar y compartir con ustedes, quiero que ustedes también lo apliquen a sus vidas y yo voy a hablar como tal vez yo y Jairo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces quiero comenzar leyendo algunas partes del capítulo 6. Y bueno, son las palabras que Jacob comienza a decir. En el versículo 5 dice, se os pueden comparar porque pertenecen a la casa de Israel. Y hay muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se os pueden comparar, pues sois de la casa de Israel. Y todos nosotros que hemos sido bautizados en la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días, también somos parte de la casa de Israel. Y todos los que aceptan a Jesucristo y los que quieren seguir, van a llegar a ser pueblo de Israel también, por medio de los convenios que hacemos con Dios. Entonces, me gustaría comenzar leyendo el versículo 8, comenzando por donde dice, porque aquí el Señor me ha manifestado que los que se hallaban en Jerusalén, de donde venimos, han sido destruidos y llevados cautivos. No obstante, el Señor me ha mostrado que volverán otra vez. Ahora Jacob comienza leyendo las palabras de Isaías y después le explica al pueblo que mira, los que están en Jerusalén han sido destruidos, han sido llevados cautivos, están en Babilonia, otros han sido destruidos completamente o han sido perdidos. Pero él sabe, por las visiones que él ha tenido, que Dios hará que el pueblo volverán o van a ser recogidos y que Dios ayudará que el pueblo pueda regresar a las tierras que han sido esparcidos. Y vamos a ver un tema muy como por todos los capítulos, que Dios cumplirá con sus convenios, que Dios va a cumplir con su palabra, que no va a fallar y que Dios lo puede todo. Sí, y que nosotros también hay que confiar en Él. Y que Dios va a recoger su pueblo. Y hemos hablado acerca del recogimiento de Israel, que nosotros que hemos sido misioneros hemos participado en el recogimiento de Israel. Pero también a la misma vez de una forma espiritual, no físico, porque cuando vamos a predicar el Evangelio, estamos recogiendo al pueblo de Israel por medio de predicar el Evangelio, que ellos se bauticen y lleguen a ser parte del pueblo. Pero también de una forma espiritual, que nosotros cuando nos alejamos de Dios y vamos y nos perdemos, Dios hará todo lo posible para hacernos volver.
Y yo lo he visto en mi propia vida que Dios se ha esforzado constantemente para hacerme volver al redil. Aun cuando no hemos sido de una forma espiritual, cuando Satanás me ha llevado cautivo, porque lo ha hecho, que por medio de personas, familiares, por medio del Espíritu, Dios me ha llamado de vuelta al redil, aun cuando a veces no he querido escuchar, porque soy terco. Um, pero sí, vamos a ver ese tema aquí en las Escrituras. Ok, siguiendo. Vamos a seguir con el versículo 13, pero comenzando por donde dice, porque los del pueblo. Dice, porque los del pueblo del Señor son aquellos que lo esperan, pues todavía esperan la venida del Mesías. Y yo subrayé esta parte, porque yo digo, bueno, todos los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos, los últimos días, somos los evangelios escogidos, pero Dios no lo ve de esa forma. Dios no ve que nosotros que somos miembros de la Iglesia somos los escogidos, que somos los que vamos a ser salvos. Pero todos los que esperan al Señor, todos los que siguen al Señor, todos los que se esfuerzan por esperar su venida, los que quieren ser obedientes, ellos también van a ser bendecidos, incluyendo los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son parte del convenio todavía. Los gentiles también, los que son más injustos, los que se esfuercen por esperar al Mesías, a la venida de Jesucristo, que se esfuercen por aceptar a Jesucristo, ellos también serán contados. Y vemos, dibuja o nos muestra un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que se va a esforzar por salvar a todos, no simplemente a los escogidos, ¿verdad? Yahare, ¿podrías leer tú en el versículo el 15, 16 y 17, pero comenzando donde dicen y sabrán en el 15? Y sabrán que el Señor es Dios, el Santo de Israel, pues será quitada la presa del poderoso o será librado el cautivo legítimo. Empero así dice el Señor, aún los cautivos le serán quitados al poderoso, y la presa del tirano será librada, porque el Dios fuerte librará a su pueblo del convenio, pues así dice el Señor, y contentaré con aquellos que contiendan contigo. Me gustó porque, como les digo, yo tengo un libro aquí, hermanos y hermanas, que yo uso para mi estudio de Isaías, uno que se llama El Libro de Mormón, verso por verso, está en inglés. Es algo que compré de Deseret Book, pero también tengo otro aquí que usé lo he mencionado antes, que en inglés se dice Learning to Love Isaiah, en español es Aprendiendo a Amar Isaías, y es un comentario, una guía del estudio para estudiar las palabras de Isaías por el hermano Kerry Molstein. Él es un profesor también, creo que en BYU, pero ahí en el libro dice que en los tiempos antiguos, las personas que fueron llevados como esclavos, cautivos, en los tiempos de guerra, ellos no tenían ni la esperanza que iban a ser rescatados. Pero el Señor aquí nos dice, ¿quién? Lo voy a leer aquí. Pues será quitada la presa al poderoso, será librado el cautivo legítimo. Y a unos cautivos les serán quitados al poderoso, y la presa al tirano será librado. Y si lo pensamos de una forma espiritual, porque dice el Señor puede liberar a los cautivos, a los que son esclavos. Y yo me puse a pensar que en forma espiritual, Satanás nos lleva a nosotros cautivos, nos lleva presos. Porque cuando pecamos, estamos en las manos de Él.
Nosotros pertenecemos a Satanás cuando pecamos, cuando no nos arrepentimos, cuando vivimos de una manera que nos aleja de Dios. Somos presos. Y en el libro, creo que en 2 Nefi, versículo 2, dice cuando escogemos a seguir a Satanás, es como escoger la esclavitud. Escogemos ser esclavos. Y cuando no nos arrepentimos, pues Satanás tiene todo el derecho de llevarnos. Tiene todo el derecho. Dios no puede reclamarnos. Pero dice que Dios, el Dios fuerte, que dije Jesucristo, cuando Él pagó por nuestros pecados, por medio del poder de su expiación. Y si nosotros escogemos aceptar ese dádiva y poder arrepentirnos, Dios nos puede librar, Dios nos puede reclamar. Y solo Él lo puede hacer. Como dice la escritura, ¿quién contra nosotros si lo tenemos a Él de nuestro lado? Exacto. Por eso me gusta cómo termina al final de ese versículo. Dice, porque el Dios fuerte librará a su pueblo del convenio. Y como he mencionado, que vamos a ver mucho referencia al convenio. Y yo le he explicado a varias personas, Yajaira, tú me has escuchado que cuando nosotros como personas entramos a un convenio con Dios, es una relación íntimo, más personal, más fuerte que simplemente decir yo creo en Dios y pues escuché a muchas personas decir yo creo en Dios, pero ¿qué crees en Dios? Pero ¿estás dispuesto a hacer convenios con Dios? ¿Estás dispuesto a bautizarte? ¿Estás dispuesto a guardar los mandamientos y seguir a Dios y tomar sobre ti en nombre de Cristo? Porque si estás dispuesto, vas a entrar a un convenio con Dios y tu vida va a cambiar por completo. Vas a ver Dios obrar en tu vida de una forma que tú nunca lo has visto. ¿Por qué? Tú has hecho convenio y tú has permitido a Dios hacer ciertas cosas, guardar los mandamientos, vivir fiel, y en turno, y yo digo en turno, las cosas que Dios nos prometa, como que son un poquito injusto, porque nos da mucho, nos da demasiado, que a veces yo digo, Padre, yo soy tan pecador, te he fallado yo 1000 veces, pero me bendices de una forma que no, que yo quedo endeudado a ti. ¿Por qué lo merezco? No lo merezco. Pero porque me esfuerzo, me arrepiento y me esfuerzo por guardar los mandamientos, por ir a la iglesia, hacer mis oraciones, servir, amar a mi prójimo, guardar el día de reposo, tratar de vivir fiel a mis convenios, que Dios en turno nos bendice de una forma que es demasiado. O sea, ay, Padre Celestial, tú eres grande, tú eres glorioso, y es lo que estamos viendo. Dios lo puede. Dios todo lo puede. Y por eso vamos a escuchar muchas veces en Isaías que se refiere a Dios como Dios fuerte, el Dios de los ejércitos. Porque si Dios está a nuestro lado, como tú dices, ¿quién puede? A ver, seguimos. Ok, vamos a seguir al capítulo 7. Entonces en el versículo 6, Jacob está hablando a su pueblo, le está leyendo las palabras de Isaías y le está ayudando a ellos a recordar que ellos son parte del convenio también. Tal como ustedes, hermanos, yo y Jaira somos parte del convenio, y Dios hará mucho por nosotros, tanto para ayudarnos en la vida temporal, pero también para ayudarnos en la forma espiritual. No hay nada que ustedes pueden hacer. No hay nada que ustedes puedan hacer, hermanos, que ustedes serán imposibles para redimir. Ay, creo que no sé quién lo dijo, pero no importa qué tan profundos caemos, que será imposible para el Señor redimirnos. No hay nada. Dios puede, porque por eso dice que su expiación es infinita. Yahara, ¿podrías leer en el capítulo 7, versículos 1 y pues el 1 nomás?
Sí. Ok, el 1. Dice, porque esto dice el Señor. ¿Te he repudiado yo o te he hecho de mi lado para siempre? Perdón, déjale empezar otra vez. Rudo. Sí, porque esto dice el Señor. ¿Te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Pues así dice el Señor. ¿Dónde está la carta de divorcio de tu madre, a quien te he abandonado? ¿O cuál de mis acreedores he enviado? Sí, a quien te he vendido. He aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. Este primer versículo es poderoso. Aquí podemos... sí, exacto. Machete. Y podemos quedarnos hablando aquí toda la noche y toda la mitad del podcast, pero no lo vamos a hacer porque falta estudiar el capítulo 8 y 9 y 10. 9 tiene mucho. Exacto, no tiene mucho, pero... Y lo bonito es que todo lo que hablamos en Isaías va a hacer transición perfecta al capítulo 9, porque todo lo que leo en Isaías lo va a resumir otra vez en el capítulo 9. Pero él usa como comparación de divorcio, ¿verdad? De una persona que tiene deudas y él dice, y recuerda que Dios siempre usa el ejemplo de matrimonio y divorcio para compararnos. Nosotros somos, vamos a decir, la esposa y el esposo. Entonces, cuando él dice, porque esto dice el Señor, te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre. ¿Dónde está la carta de divorcio de tu madre? Y la pregunta que está haciendo, Israel, otra vez en nuestro caso, le estamos preguntando al Señor, especialmente cuando estamos pasando por pruebas o tribulaciones o, pues sí, pruebas o luchas o dificultades en nuestra vida que tal vez lo vemos y decimos, Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has dejado? ¿Dónde estás? Hay muchas veces cuando no veamos al Señor en nuestra vida que tal vez estamos pasando por una prueba que es necesario. Como el ejemplo de José Smith cuando él estuvo en la cárcel, Liberty creo, y dice, Señor, ¿dónde está tu ojo? ¿Dónde estás? ¿No ves que tu pueblo está sufriendo? Ese tipo de sufrimiento a veces es necesario para poder crecer y Dios lo permite. Pero a veces pasamos por pruebas y dificultades que son de nuestra propia, son resultados de nuestras propias decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Cuando decidimos no vivir de las leyes de Dios y no guardamos sus convenios y comenzamos a vivir como tal vez como Satanás lo quiere, tal vez en un momento somos así felices, ¿verdad? Felices, pero después sufrimos a causa de las consecuencias. Cuando uno comienza a ser drogadito o adicto a alcohol, al principio está bien, yo puedo tomar alcohol, yo puedo, no voy a luchar, lo estoy haciendo con mis amigos, con mi esposa, pero después, después de mucho tiempo, comienza a estar en adicción, comienza a afectar el matrimonio, tus amigos ya no quieren estar contigo porque te pones bien borracho, algunos tal vez no, ¿verdad? Tus hijos te ven, ya no quieren estar contigo, divorcio pasan, te metes en problemas que no debes, o si te metes, si no manejas bien tu dinero y te endeudas, pues tienes que estar sufriendo porque te has endeudado de muchos de tus propios gastos. Cosas que al principio no tienen mucho efecto, pero después de tiempo sí tiene ese efecto. Y Israel también pasó por lo mismo. Ellos, tal vez al principio les gustó, tienen sus ídolos y ellos estaban prosperando y se olvidaron de Dios y después de mucho tiempo comenzaron a sufrir y dijeron, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos has dejado? Y Dios dice, pues yo no te he dejado. Tú
tú me has dejado a mí. Es lo que dice más adelante, dice, ¿a quién te he vendido? ¿A quién te he vendido? Yo no tengo que, Dios no tiene acreedores. Él no tiene deudas con nadie. Él no va a vendernos a nosotros para pagar sus deudas. Y dice aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. Y ahí donde contesta el Señor, pues, es por tus propias iniquidades que ya no estoy. Yo no he hecho nada. Tú lo has hecho. Y va a haber tiempos en nuestras vidas, y yo lo he pasado por experiencia personal, cuando yo por mis propias iniquidades me he alejado de Dios. Yo no estoy sufriendo porque Dios me ha dejado, es que yo lo he dejado a Él. Soy infeliz, no preocupe de Dios, por mi propia culpa. Mi autoestima está bajo, no preocupe de Dios, por mi propia culpa. Mi familia está sufriendo, no preocupe de Dios, por mis propias decisiones. Entonces la pregunta que hago a ustedes es, ¿dónde o qué están haciendo en su vida que ha hecho que ustedes se alejen de Dios? Porque Dios no los ha dejado, les prometo que Dios no los ha dejado, ustedes lo han dejado. Porque Dios nunca haría eso a propósito. Y si ustedes están pasando por una prueba y dicen, pero hermano Angulo, yo estoy guardando los mandamientos, estoy pagando mis diezmos, estoy yendo a la iglesia, soy fiel, voy al templo, ¿por qué pasa esto? Pues te digo, a veces las pruebas que ustedes pasan, aun cuando están fieles, son pruebas que tienen que pasar para poder crecer, tener experiencias que necesitan para poder ser la persona que Dios quiere que ustedes sea. Y para que su fe pueda crecer más. Aunque tal vez usted, pero hermano Angulo, usted no entiende. Yo nunca voy a entender los problemas que se están pasando, pero yo sé que Dios sí lo entiende y Cristo también lo entiende y sabe y está caminando junto contigo en esas pruebas. Confía en Él, porque después de todo eso van a ver la mano de Dios y van a poder dar gracias a Dios y glorificar que Dios es el Todopoderoso. Jairo, no sé si quieres comentar algo. Nada más que pues cuando tenemos esas pruebas es una manera para ver si el Señor, es una manera para demostrarle al Señor que estamos dispuestos a escogerlos a pesar de nuestras pruebas, a pesar de lo que tengamos que pasar. Es una de las, pues sí, es una de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida terrenal. No importa de lo que estemos pasando, sufriendo, estamos dispuestos a seguir a Cristo a pesar de todo eso y estamos dispuestos a ser fieles a Él, a recurrir a Él, a orar a Él o nos vamos a desviar por otros caminos. Exacto. Y creo que la invitación para actuar es reconozcan dónde están ustedes alejados de Dios por sus propias decisiones o están viviendo fieles y las pruebas que están pasando son tal vez una prueba de fe antes que ustedes vean la mano de Dios, porque van a ver la mano de Dios y tú y yo hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y quiero que podamos decir que Dios es el Dios fuerte que nunca nos falla. A veces nosotros fallamos, pero Él nunca nos fallará a nosotros. Y siempre cumplirá su palabra y sus convenios. Especialmente con aquellos que han hecho convenios con Él. Ustedes van a ver la mano de Dios. El Dios de Jacob. Ok. Bueno, seguimos con el capítulo 8. Ya para terminar las palabras de Isaías. Ok. Bueno, seguimos con el capítulo 8. Ya para terminar las palabras de Isaías. Yo voy a leer el capítulo, los versículos 1, 2 y 3. Porque cuando lo leí al principio no lo entendí y me fui a mi recurso que tengo aquí y aprendí algo.
Bueno, luego le dice, oídme los que seguís la rectitud, mirad la roca de donde fuiste cortados, y al hueco de la cantera de donde os sacaron. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio la luz, porque lo llamé a él solo, y lo bendije. Porque el Señor consolará a Sión, consolará todas sus soledades, y tornará su desierto en Edén, y su soledad en huerto del Señor. Ahí habrá alegría y gozo, alabanza y voz de melodía. Y lo que aprendí es que Isaías básicamente está diciendo a todos nosotros, el pueblo de Israel, yo, Iván, ¿verdad? Yahaira, a ustedes, hermanos y hermanas, que hay que recordar. Y nosotros hay que recordar. Siempre le he dicho que a veces nosotros como seres humanos somos muy fáciles, muy rápidos en olvidar. Olvidar quiénes somos, de dónde venimos, quién es Dios, qué ha hecho Dios por nosotros. Olvidamos muy rápido. Olvidamos los convenios que hacemos. Por eso el presidente Roosevelt dice aquí al templo frecuentemente, porque si no nos olvidamos todo lo que aprendemos en el templo, olvidamos de los convenios que hemos hecho, de las promesas que el Señor ha hecho y nos ha hecho a nosotros en el templo. Creo que si no vamos a hacer sellamientos por otras personas, olvidamos los convenios que hacemos a ser sellados. Yo no recuerdo las promesas que no se nos dicen en esa oración del sellamiento. Claro, yo sé que me he prometido a ser fiel a ti para siempre, pero todo lo que se dice en esa oración del sellamiento no lo recuerdo, pero si no vamos frecuentemente, claro, lo vamos a olvidar. Isaías nos está diciendo, recordad de dónde vinieron, recordad los convenios, de sus orígenes. ¿Cuál es el origen del convenio que hemos hecho con Dios? Comienza con Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham. Y que esas promesas que se hicieron a Abraham, que iba a tener posteridad como las arenas del mar y como las estrellas del cielo, se cumplieron. Tal vez no en los momentos que Abraham vivía, porque solo tuvo un hijo que fue Isaac. Pero después salió Jacob y Ismael, creo que fue Ismael, ¿verdad? Su hermano de Jacob fue Ismael, creo, no recuerdo. Y después de Jacob salieron 12, y de los 12 salieron, pues, el pueblo de Israel hasta hoy en día. Entonces, nosotros como personas, hay que recordar los convenios. Hay que recordar todo lo que Dios ha hecho por las personas en tiempos pasados, en tiempos antiguos, y que lo que Él ha hecho lo hará para nosotros hoy en día. Yo me esfuerzo por recordar los convenios y las cosas que Dios ha hecho. Cuando leo las Escrituras, especialmente cosas que pasaron en la antigüedad, con las historias de Nefi, con los hijos de los soldados, ¿cómo se llama? Los jovencitos que fueron a la guerra, ¿cómo se llama? Los 1000 jóvenes guerreros. ¿Eran 1000? No recuerdo cuántos jóvenes guerreros las manitas que fueron a la batalla, pero recuerdo Falta llegar ahí. Pero recuerdo todos los milagros que pasaron a Amón y Aarón y Amulek y Alma, todas las cosas que ellos vieron, todo lo que pasó a Moisés, al pueblo de Israel, todos los milagros que Dios hizo por esas personas. Yo digo, si Dios ha hecho eso por ellos, ¿no lo podrá hacer para mí hoy en día? Y lo ha hecho. Hermanos y hermanas, Dios lo ha hecho para nosotros, para mi familia. Yo lo reconozco, Dios ha hecho milagros, aunque no grandes como abrir el mar rojo, pero en cosas pequeñas que para mí son grandes. Como que en mi casa nunca falta comida. ¿Verdad? Que mi esposa, Yahaira, bendecida es, que puede quedarse en casa y criar a mis hijos. Es una bendición porque un día a veces requiere que los dos padres salgan a trabajar. Y yo creo que esa es una bendición que Dios nos ha dado. La salud. Creo que Dios,
nos ha traído como familia aquí a Utah. Ese ha sido también, creo que gracias a la mano de Dios que nos ha traído aquí, porque hemos conocido muchas personas que nos han bendecido, se han preocupado por nosotros, que nos han visto como familia. Dios ha enviado ángeles en forma de personas que conocemos hoy en día y estamos muy agradecidos a Dios. Pero el gran cosa que Él ha hecho para mí personalmente, que Él me ha ayudado para cambiar y ser una persona que Él quiere que yo sea, y lo sigue haciendo, tiene mucha paciencia conmigo, se esfuerza por guiarme para llegar a ser un hombre de Dios, porque si no fuera por la expiación de Jesucristo, por su constante llamado, porque a cualquier momento Dios podría haber dejado de llamarme porque yo no estaba escuchando y dejarme donde estuve, pero no lo hizo. Me sigue llamando, me sigue llamando hasta por fin ya escuché. Entonces, para mí es lo que Isaías está diciendo que escuchemos, que recordamos de dónde venimos. Bueno, voy a seguir porque se nos va el tiempo. Para terminar, quiero... Yajaira, ¿puedes leer el versículo 7 hasta el 10 para terminar Isaías? Oídme, los que conocéis la rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. No temáis la afrenta del hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a la lana los consumirá el gusano, pero mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor, despierta como en los días antiguos. ¿No eres tú el que cortó a Rahab e hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, quien tornó las profundidades del mar en camino para que pasaran los redimidos? Y voy a leer yo el versículo 13. Dice, y para olvidar al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y temer continuamente todos los días a causa del furor del opresor, como si estuviera presto para destruir. ¿Y en dónde está el furor del opresor? Para terminar, me gustó estos últimos versículos, porque creo que es claro lo que está diciendo Isaías. En esos tiempos, los tiempos de Israel, ellos tenían muchos opresores, tenían muchos enemigos que venían contra ellos, que los querían llevar a la esclavitud y destrucción, y claro, en un punto que sí, ya llegaron a ser destruidos. Pero es porque ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de su Hacedor. Y para nosotros hoy en día Isaías nos está diciendo, pues, bueno, al principio es como que Isaías le está diciendo a Dios, no eres tú el Todopoderoso, no eres tú el que pues, desde el principio luchó con Satanás y venció a Satanás, el dragón. No eres tú el que abrió el mar rojo y dejó que todo el pueblo de Israel pudiera escapar de los egipcios. Y no lo está haciendo a Dios, bueno, como, ¿dónde estás, verdad? Como no lo está reclamando a Dios, pero está como reconociendo que ese Dios hizo todo esto desde el principio. Y los enemigos que tenemos no nos vencerán. Y me gusta el versículo 13 porque dice, Dios contesta, dice, y para olvidar al Señor tu Hacedor, Dios no simplemente es nuestro Hacedor que nos creó en nuestros cuerpos, pero también creó todo el universo, todo el planeta, todos los mundos que hay en el universo. Y para decir que nosotros vamos a temer contra nuestros enemigos, con los que nos odian, que nos oprimen, que nos juzgan, no hay razón para temer. No hay razón para estar
Pues sí, tener miedo de esas personas. Como les digo, a veces nos olvidamos de quién es Dios. A veces nos olvidamos que no hay nada en este mundo que nos puede, por sí, llevar a las profundidades de temor, de miseria. Hay muchas personas hoy en día, especialmente hoy en día, porque en mis tiempos yo digo que las cosas eran más calmadas, pero hoy en día hay muchas personas que nos quieren, que juzgan a la iglesia, hay muchos que se están alejando de la iglesia, que se están yendo de la iglesia, que se están poniendo por sí antimormones. Muchos de los que eran nuestros amigos ya no son los que nos juzgan y nos persiguen más. Y en los días que vienen, los días que van a crecer mis hijos, creo que se va a poner peor las cosas. Va a ser difícil vivir de una forma que Dios quiere. Si no fue difícil al principio de la restauración de la iglesia, no va a ser fácil en los últimos días. Y hay que prepararnos para sus tiempos. Dice Russell Nelson que no va a ser fácil poder sobrevivir los días que vendrán si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Entonces lo que quiere decir el profeta es que los días que vienen se van a poner peor. Entonces, pero ahí es donde dice Isaías, no te olvides de tu Hacedor. No tienes razón para temer, porque Él es más poderoso que ellos. Y bueno, al final de ese capítulo, Isaías hace el llamado que despertamos. Que despertar, quitarnos de las cadenas que tenemos, que nos sujetan, despertar del pecado donde estamos y seguir a Dios. Usó las palabras de su padre Ley. Bueno, Isaías. Bueno, sí, pero lo repitió. Leí, usó las palabras de Isaías, yo digo. Pues sí, hay que despertar, hermanos, hay que actuar, no hay que estar donde estamos, hay que actuar y escoger hoy día. Escoger a Jesucristo y la libertad, la vida eterna, o escoger a Satanás y la esclavitud y la miseria que viene con escoger a Satanás. Y ese termina pues 6, 7 y 8. Son muy bellos esos capítulos llenos de mucho oro espiritual que uno lo puede comparar a sí mismo, tal como Jacob lo hizo para su pueblo. Y ahora entramos al capítulo 9. Gracias, Iván, por repasar esos capítulos, porque sí, es mucho, y cuando uno no está como muy instruido en las palabras de Isaías, se puede sentir un poquito complicado o difícil de entender, pero gracias por eso. Ok, ahora vamos a entrar a segunda Nefi 9. Es súper bueno. Creo que el tema más importante aquí es la expiación de Jesucristo, que es tan infinita, y la importancia, como hemos hablado en los capítulos anteriores, la importancia de las decisiones que vamos a tomar en este tiempo para ver cómo vamos a resucitar, cómo vamos a ser juzgados, cómo queremos estar de frente del Padre cuando llegue ese día. Queremos tener miedo, tener ese remordimiento de lo que hicimos en nuestra vida carnal, o queremos estar en un estado como del paraíso, que estamos tranquilos. Es súper interesante este capítulo. Me gusta que en este capítulo Jacob dice, la gloria de Dios, qué hermoso el plan de Dios, qué perfecto es, qué glorioso es. Porque literalmente es glorioso el plan de Dios, claro. Es perfecto, es grande, sin Jesucristo, es perfecto. Este plan no funcionaría para nada. Bueno, empezamos con, me gustaría tocar un poquito los primeros tres versículos al principio, porque como Iván leímos los capítulos de Isaías, y dice Jacob, he leído estas cosas para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel.
Y más adelante dice, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidas en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. He aquí, mis hermanos, os hablo estas cosas para que os regocijéis y levantéis vuestra cabeza para siempre a causa de las bendiciones que el Señor Dios conferirá a vuestros hijos. Me gustaron estos primeros capítulos porque entendemos que el Señor ha hecho convenios con la casa de Israel, ¿verdad? Como Iván dijo, y la importancia de la restauración también es algo muy importante para nosotros que estamos ahora en esta última dispensación de leer las escrituras que tenemos hoy en día, no solo la Biblia, pero el libro de Mormón y todos los libros que tenemos como Doctrinas y Convenios y la Biblia de Gran Precio, están para nuestros días y están para que nosotros podamos ser restaurados y Especialmente que el libro del Mormón ese es el propósito, de ayudar a los lamanitas, los nefitas, pues más que todos los lamanitas, porque los nefitas fueron destruidos, pero para ayudar a los lamanitas a recordar los convenios que Dios hizo con sus antepasados, con sus padres, siendo padre Leí y padre Jacob, ¿verdad? Y que nosotros también pertenecemos a ese convenio, que ese convenio, nosotros somos incluidos en ese convenio. El libro de Mormón viene a ayudarnos a recordar eso. Y en los siguientes versículos, él introduce a Jesucristo y dice, sí, yo sé que sabéis que él se manifestará en la carne a los de Jerusalén, en donde vinimos, porque es propio que sea entre ellos, pues conviene que el gran Creador se deje someter al hombre en la carne y muera por todos los hombres, a fin de que todos los hombres queden sujetos a él. Versículo 6 dice, también es porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección, y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída, y la caída vino a causa de la transgresión, y por haber caído el hombre fue desterrado de la presencia del Señor. Iván, ¿puedes leer el versículo 7? Dice, por tanto es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, pero no levantarse jamás. ¿Qué podemos aprender de este versículo, Iván? ¿Qué aprendes tú? Bueno, es como estamos hablando con Isaías, que nosotros, a causa de la caída, somos alejados de la presencia de Dios. Somos alejados, desterrados de la presencia. Pero gracias a Jesucristo, eso, lo que pasó con Adán y Eva, no es permanente. Porque si fuera permanente, cuando morimos, tristemente vamos a tener que rezar con Satanás y ser sujetos a él. Pero gracias a que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados y conquistó la muerte, vamos, 1, ser perdonados nuestros pecados y 2, resucitar, ¿verdad? Vivir otra vez y podemos resucitar en gloria. Vamos a poder quitar esa incorrupción, quitar ese pecado, pues el principio, ¿verdad? El primer pecado, y tener la oportunidad de rezar con Dios. Para ti, ¿qué significa que diga que tienen que hacer una expiación infinita? La expiación infinita, yo tengo ese libro, La expiación infinita. Porque la expiación cubre infinitamente, desde personas desde Adán y Eva hasta el futuro. Y no hay nada que la expiación no hay nada que la expiación no puede alcanzar. Alcanza los pecados más fuertes y los pecados menores. Perdona todo, pero también nos ayuda de muchas formas mentales, físicos, ¿verdad? Como cuando morimos, y si morimos con una pierna, que se nos cortó una pierna,
vamos a poder resucitar con cuerpos perfectos, como lo está haciendo en la clase de la primera. Le dije, chicos, si ustedes mueren y se les cayó todo el pelo, cuando resucitan van a tener todo su pelo de regreso. Y le dije al hermano Álvaro, hermano Álvaro, ahorita no tiene mucho pelo, pero cuando resucita va a tener todo su pelo. Se le cayó. Pero también, como les dije, no hay nada que ustedes puedan hacer que la expiación no las pueda alcanzar. Me encanta eso y gracias por compartir. Me gustaría tocar el tema de que Jesucristo sabemos que nació de María, pero ¿quién era su padre? Dios. ¿Verdad? Hay una escritura que me gustaría leer que está en Alma 34:10 y dice, porque es preciso que haya una gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Sabemos que Jesucristo no era totalmente humano, tenía ese poder de su Padre, de Dios, y solamente Él iba a poder completar esa expiación infinita también, porque ningún hombre humano, ni tú, ni yo, ni cualquier otra persona pudiera soportar todo lo que tuvo que soportar Jesucristo físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y a decir eso no fue fácil para él. Había muchos momentos que sí sufrió mucho. Había como leemos en la Biblia que en Getsemaní, él dijo que él no quería tomar la copa amarga. Quiso que se le pasara sobre él. Él en cualquier momento podría usar esos poderes para poder salvarse, pero no lo hizo. Y como tú dices, nadie menos Jesucristo lo podría haber hecho. Sí, nadie más lo hubiera podido haber hecho, exactamente. En los versículos del 1 al 26 vamos a empezar a ver cómo Jacob explica la importancia de la expiación de Jesucristo, cómo nos afecta a nosotros el tenerlo a Él como nuestro Redentor y Salvador. Exacto. Y quiero leer esta parte. El primer Espera, antes que empieces, nada más les quiero sugerir que sigan como el ejercicio que el Ben sigue me sugiere para estos versículos, porque es súper increíble. Este capítulo es muy largo, pero dice, considera hacer una lista o marcar con un color lo que sucederá sin la expiación de Jesucristo. Luego, en otra lista o en otro color, podría señalar lo que podemos recibir mediante la expiación del Salvador, según lo que has leído. Eso es bueno. ¿Cómo explicarías por qué necesitamos la expiación de Jesucristo y qué encontraste que te inspire a alabar la sabiduría de Dios, su misericordia y su gracia? Ahora, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. Ajá, dale. Ahí está la primera. ¿Qué? ¿Dónde comenzamos, Johanna? Bueno, en el versículo 8. Y en el 10 también, aquí está otro. Cuán grande es la bondad de nuestro Dios. ¿Pero por qué? Bueno, a mediados del versículo 8 aprendemos que porque aquí si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno. Perdón, ¿qué dije? De la presencia de Dios eterno y se convierte en el diablo para no levantarse jamás. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que si Jesucristo no hubiera resucitado, la muerte sería el fin. La muerte sería el fin para nosotros, sí. No podríamos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estuviéramos físicamente alejados de Dios y espiritualmente también por haber pecado. Ya en los siguientes versículos después de eso habla de cosas que van a suceder gracias a la expiación de Jesucristo. Que primeramente, en el versículo 10, 11 y 12 habla que gracias a la expiación de Jesucristo que la muerte física no tiene poder. Y cuando que es la muerte física y la muerte espiritual también no va a tener poder sobre nosotros. Y en el 12 dice, y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar a sus muertos y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos. Y la tumba
sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados a los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Y ¿te recuerdas ese video que sacaron hace años, que es la que dice gracias a él? ¿Te recuerdas? Sí. Como ese video me encanta. Cada vez Dices que hace años, pero yo siento que fue ayer. Porque estaba en mi visión. Yo estaba en visión también cuando salió ese video. Yo me quedé como impresionado con ese video porque es chiquito, pero el Tan mensaje es poderoso. tan poderoso. Sí. Y yo siempre mostraba ese video pequeño cuando hablábamos con las personas que están conociendo la iglesia acerca de Jesucristo, su expiación. Porque dice, gracias a Él, uno puede estar con su familia de nuevo. Gracias a Él podemos conquistar la muerte. Gracias a Él podemos ser perdonados nuestros pecados. Gracias a Él hay esperanza. Gracias a Él hay luz. Gracias a Él podemos tener la esperanza de volver con Dios y tener gozo. Sí, en el versículo 13 dice, porque por otra parte el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos. Espera. Hay un Cuán grande es el plan de nuestro Dios. Porque por otra parte el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos y la tumba a los cuerpos de los justos. Y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales y son almas vivientes teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Creo que es algo muy importante de tocar ese tema de que, bueno, hay personas que a veces si no leemos no tenemos ese conocimiento, pero cuando seamos resucitados y seamos juzgados, en ese tiempo nosotros vamos a tener conocimiento perfecto. Quiere decir que vamos a tener el conocimiento desde el principio, desde que estuvimos en la presencia de Dios como espíritus y todo lo que hicimos aquí en la tierra, todo lo bueno, todo lo malo. Por eso mi advertencia es, pórtense bien, porque recuerden, los que vinieron a la tierra son los que escogieron seguir el plan de Dios y seguir a Cristo. Y si llegan al fin para ser juzgados y no hicieron lo que Dios les mandó a hacer, la culpa y el remordimiento que van a sentir va a ser súper feo. Y eso es como la prisión que aprendíamos como de cuando morimos. ¿Dónde van nuestros espíritus? ¿Verdad? Vamos a un lugar del mundo de los espíritus donde por una parte puede ser prisión para nosotros, prisión no necesariamente como la cárcel, pero una prisión personal, interno, porque tú estás, como dijiste, tú estás recordando todo lo que hiciste. Si fuiste una persona mala, o sea, vas a estar en ese tiempo con todo ese pesar de todo lo malo que hiciste. Y si hiciste cosas buenas, estás en un helado como el paraíso, estás tranquilo, tienes ese gozo porque viviste de una manera recta. Y eso lo cubre un poco el versículo 14, dice, por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa y nuestra impureza y nuestra desnudez, y los justos hallándose vestidos de pureza, así con el manto de rectitud tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Bueno, pasemos un poquito al versículo 17 y dice, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecutúa todas sus palabras y han salido de su boca y su ley se debe cumplir. 19. La grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel, pues Él libra a sus santos de ese terrible monstruo, el diablo y muerte, infierno, y de ese lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. Creo que hay que recordar el mensaje de ley que él habla acerca del libre albedrío. El plan de nuestro Dios es tan perfecto que también incluyó el libre albedrío en ese plan. Porque el plan de Satanás era rescatar a todos sin importar si eran pecadores o no eran pecadores. Uh-huh. Pero en este plan de Dios, claro, hay leyes que hay que seguir para poder rezar con Dios. Hay cosas que hay que, obviamente, cumplir. Uh-huh. Es como que hay leyes también aquí en Estados Unidos. Hay leyes que si se rompen, hay un cárcel
Y si vives de acuerdo a las leyes, hay felicidad. No vas a la cárcel. Igual Dios tiene sus leyes que hay que cumplir. Hay justicia, misericordia. La misericordia es Jesucristo, porque gracias a su expiación vamos a ser perdonados y podemos vivir felices y poder un día rezar y resucitar en gloria con Jesucristo. Y del otro lado, si escogemos a Satanás, escogemos a seguir su plan, a seguir pues hacer lo que él nos tienta hacer, pues hay consecuencias. Las consecuencias pues es el infierno. El infierno es que es el muerte espiritual. Es ese sufrimiento que no tiene fin. Todo de tu remordimiento, todo vas a recordar todo lo que hiciste y saber que tú estás tan cerca a poder estar con Dios. Tan cerca, tan cerca. ¿Y por qué no lo lograste? Porque tú escogiste. No fue culpa de Dios, no fue culpa de nadie, fue tu decisión Sí. en escoger a seguir el plan de Satanás. Pero eso me gustan. En el versículo 20 dice, oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que lo sepa. Y viene el mundo para salvar a todos los hombres si estos escuchan su voz. Porque aquí Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Yajaira? Tenemos que escuchar la voz. Hermanos y hermanas, tenemos que escuchar la voz que nos llama. Tanto como en las palabras seguidas, vemos que Dios nos llama. Les dice, recuerden, yo estoy aquí. Yo no te he abandonado, tú me has dejado. Y aquí nos dice igual. Escuchen la voz del Señor. Recuerden que Él no te ha dejado. Ustedes lo han dejado. Y si queremos ser felices, hay que recordar y escuchar su voz y venir a Él. Me gustaría leer 23 y 24 porque nos dan algunas cosas que podemos hacer. Dice, y Él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre y teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Y si no se arrepienten ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, deben ser condenados, pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. ¿Qué aprendemos de ahí? El Evangelio de Jesucristo. Versículo... ¿querías comentarlo? No, fe, arrepentimiento, bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Sí. Simple. 27. Voy a tratar de adelantarme un poquito porque sí es un capítulo un poco largo, pero 27 hay una palabra que sobresalta y dice, pero hay de aquel a quien la ley es dada, sí, que tiene todos los mandamientos de Dios como nosotros y que las quebranta y malgasta los días de su probación porque su estado es terrible. Esa palabra malgasta, cuando lo leí esta vez, resaltó mucho, porque cuántas veces nosotros no hemos malgastado nuestro tiempo de arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana lo hago, otro día, más adelante? Yo lo he hecho. Pero malgastar es una palabra un poco fuerte. Sí. Y los versículos que siguen hay muchos ayes, hay de aquel. Hay de aquel, sí. Y Jacob nos está dando, primeramente explica el plan de Dios, explica la expiación, explica cómo funciona y después advierte a aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Advierte a los inicuos y las consecuencias que vendrán a aquellos que deciden hacer lo opuesto al plan de Dios. Y en el versículo 39, no sé si quieres tú comentar, pero... Sí, no, ya estaba yo ahí. En el versículo 39 dice, tened presente que sed de mente carnal es muerte, y sed de mente espiritual es vida eterna. Oh, amados hermanos míos, escuchad mis palabras, recordad la grandeza del Santo de Israel. Y me gusta esta parte porque hemos hablado, creo que de esto en una vez, y Presidente Nelson en su discurso también de
pensar de manera celestial. También lo ha dicho, que viví de una manera de decir, hoy voy a comer, tomar y vivir la vida y salir de parada y mañana me arrepiento y Dios me da unos latigazos y ya, me arrepiento. Esa forma de manera de pensar no es bueno y no lleva a la redención, no lleva a la felicidad ni a la vida eterna. Nos lleva a la muerte espiritual, nos lleva a la muerte. Pero poder pensar de una manera celestial, de manera espiritual, pensar en el futuro que es la vida eterna y tomar decisiones hoy en día que nos lleven a ese gozo eterno, esa es la mente que tenemos que tener. Esa es la manera de pensar que hay que tener. Pero eso es tan impactante, ese discurso del presidente Nelson de pensar de maneras celestiales. Es algo que los profetas de la antigüedad han hablado y nos han advertido de hay que pensar así. No hay que pensar, hoy me porto mal y mañana me arrepiento. No funciona así y nunca funcionará así. Esa es mentira. Sí, y para adelantar un poquito más en los últimos versículos, me gustaría leer 40 al 52 y dice, me encantó el 49 porque me recuerda a Nefi cuando él está en su salmo. Dice, he aquí mi alma aborrece el pecado y mi corazón se deleita en la rectitud y alabaré al santo nombre de mi Dios. Venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas y venga aquel que no tiene dinero y compre y coma. Sí, venid y comprar vino y leche sin dinero y sin precio. Por lo tanto, no gastéis. Esto fue súper interesante para mí. No gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. Escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado. Y venid al Santo de Israel y saciaos de lo que no perece, de lo que no perece ni se puede corromper, y deleítese vuestra alma en la plenitud. He aquí, amados hermanos míos, recordad las palabras de vuestro Dios, orad a Él continuamente durante el día, y dad gracias a su santo nombre en la noche. Alégrese vuestro corazón. Creo que estos versículos Jacob nos da muchas sugerencias de lo que tenemos que hacer, pero me interesó el versículo el versículo 51 de no malgastar nuestro dinero en cosas que no tienen valor y ni vuestro trabajo que no puede satisfacer. Es muy interesante porque para nuestros días, como para nuestra generación, es como las dos cosas que son tan importantes, se podría decir. Porque voy a decir esto. El dinero, claro que es importante. Y claro que lo necesitamos. Y mucho. Porque hoy en día, sin dinero, no podemos vivir bien. No podemos tener comida. No podemos hacer compras o lo que sea. El dinero para nuestros tiempos es de un gran valor. Claro, no nos podemos perder en tratar de encontrar el gozo en el dinero, pero que alguien diga, el dinero no tiene valor, es mentira, porque para nuestros tiempos lo es. y es interesante que él puso esto. Y también del trabajo. Hoy en día, Iván lo mencionó al principio del episodio, de que hoy en día desafortunadamente las dos personas en la familia, la pareja, los padres, desafortunadamente tienen que involucrarse mucho en el trabajo. Y creo que en cierta forma, y esta es mi opinión, nada más lo estoy diciendo aquí, mi opinión es que desafortunadamente cuando nos enfocamos tanto en nuestro trabajo, perdemos ese tiempo de valor con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, o tal vez no nos damos cuenta que somos workaholics, como es en inglés. Somos personas que nos preocupamos por siempre estar ocupados en algo que realmente nos puede desenfocar en nuestras familias, en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo,
que realmente nos desenfoca en cosas que realmente tienen mucho más valor que eso. Ujú. No sé si quieras comentar en ¿No? eso. Tienes mucha razón, Yajaira. Creo que en el versículo 53 como que están las bendiciones que se ven a poder venir a Cristo, venir al Santo de Israel. Lo voy a leer, dice, y consideran cuán grandes son los convenios del Señor. Y me gusta que al principio comenzó hablando de los convenios y termina hablando de los convenios otra vez. Sí. Porque recordamos que Dios es un Dios de convenios y nos quiere bendecir y nos quiere ayudar. Pero si no guardamos los convenios y no los recordamos, pues no vamos a poder disfrutar de esas bendiciones. Dice, y cuán grandes sus condescendencias para con los hijos de los hombres. Y a causa de su grandeza y su gracia y misericordia, nos ha prometido que los de nuestra posteridad no serán completamente destruidos según la carne, sino que los preservará y en generaciones futuras llegarán a ser una rama justa de la casa de Israel. Creo que nosotros como familia hemos visto la condescendencia de Dios con nosotros en venir y ayudarnos en tal vez en las cosas pequeñas, que tal vez para Dios son, pero para nosotros son tan importantes que nos preocupa, que nos estresa, pero Él nos viene a librar de esas cosas, de ayudarnos a consolarnos y tal vez no quitar la prueba, pero hacernos fuertes para aguantar las pruebas que vendrán. Y tal vez como familia no hemos pasado fuertes pruebas por sí, o sea, yo sé que va a venir fuertes pruebas, pero para todos a ustedes que están escuchando, me imagino que están pasando por pruebas fuertes. Y no hay nada que ustedes puedan hacer en la vida, como dicen que trabajar, dinero, cosas que les distraen, que la van a satisfacer. Pero si ustedes vienen a Dios, Él puede saciarlos, Él les puede dar aliento, les puede dar la fuerza que ustedes necesitan para aguantar, superar, conquistar. Y solo sepan que tal vez si no son librados en este momento, en el futuro, sus generaciones van a ser bendecidos porque ustedes fueron fieles aún durante las pruebas más difíciles de su vida. Tal como los pioneros, ¿verdad? Como los pioneros de la iglesia de Jesucristo, los santos de sus últimos días, que ellos pasaron por pruebas, se sacrificaron mucho y hoy en día sus descendencia están disfrutando de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Y ellos han bendecido a miles de personas. Y pues sí, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Qué grande es, ¿verdad? Sí. No, en serio que ese capítulo es súper largo, son 54 versículos. Les sugiero que las lean porque aprendemos mucho de este capítulo. Creo que si ustedes están tienen el deseo de conocer más a su Salvador Redentor, este es uno de los capítulos que realmente les sugiero que lean, porque uno llega a conocer más del Señor Jesucristo, y es algo que yo recuerdo en mi misión, de que el presidente de misión nos dio los 10 maestros del libro de Mormón, y fue ahí donde yo en lo personal me sentí más cerca a mi Salvador y podía sentirlo más, podía entenderlo más, podía saber quién era. Entonces es un capítulo muy increíble. Bueno, pasamos al último, chicos, porque ya está súper tarde y es mucha lectura. En el capítulo 10 aprendemos de las promesas de las tierras que serán de herencia para la casa de Israel, pero al principio Jacob explica que Jesucristo será crucificado por los judíos, y son versículos muy interesantes. El versículo 2 dice, pues he aquí las promesas que hemos logrado son promesas para
para nosotros según la carne. Por tanto, así como se me ha manifestado que muchos de nuestros hijos perecerán en la carne a causa de la incredulidad, Dios, sin embargo, tendrá misericordia de muchos y nuestros hijos serán restaurados para que obtengan aquello que les dará el verdadero conocimiento de su Redentor. Otra vez otro versículo de la restauración, o sea, la importancia de restaurar este conocimiento hacia nosotros. Iván, ¿puedes leer el versículo 3? Sí. Dice, por tanto, como os dije, debe ser menester que Cristo, pues anoche me dijo el ángel que ese sería su nombre, venga entre los judíos, entre aquellos que son de los más inicuos del mundo, y ellos lo crucificarán, porque así conviene a nuestro Dios, y no hay ninguna otra nación sobre la tierra que crucificaría a su Dios. Versículo 4. Porque si se efectuasen entre otras naciones los grandes milagros porque si se efectuasen entre otras naciones los grandes milagros, se arrepentirían y sabrían que él es su Dios. Eso para mí fue súper interesante leer, que tenía que ser esa parte del mundo, tenían que ser ese grupo de personas que tenían que cumplir como con eso, porque si Jesucristo hubiese venido en otro país, otra nación, no hubiera hubiera pasado eso. Es interesante. Solo el Señor sabe por qué. Bueno, hay una razón por qué que nos explica así, pero a veces uno como humano como que es un poco diferente entenderlo en su plenitud. Dice el versículo 7, pero he aquí, así dice el Señor Dios, cuando llegue el día en que crean en mí, que yo soy Cristo, he hecho convenio con sus padres, que entonces serán restaurados en la carne sobre la tierra, a las tierras de su herencia. Y más adelante aprendemos de la importancia de las Américas. En el versículo 19, Iván, ¿puedes leerlo? Por tanto, consagraré esta tierra a tu posteridad, y aquellos que sean contados entre los de tu posteridad, como la tierra de su herencia, para siempre, porque es una tierra escogida, me dice el Señor, sobre todas las otras tierras. Por tanto, es mi voluntad que me adoren todos los hombres que en ella moran, dice Dios. Esa es interesante porque en los Estados Unidos, yo digo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, en todos estos países, desde Nueva York, en Canadá, hasta Suramérica, todos adoran a Dios de una forma u otra. Y en los países de Europa, Gran Bretaña, en los tiempos antiguos había mucho restricción con respecto a la religión. Creo que era solo una religión, y si tú ibas en contra de esa religión, te mataban o te llevan a la cárcel y te torturan. Y por eso muchos se fueron a las Américas para encontrar esa libertad religiosa, para poder adorar a Dios a su forma. Incluso en Canadá y Estados Unidos son uno de los países que su fundamento y sus constituciones, como sus leyes, todo fue a base y basado con respecto a la religión, a Dios. Sí, y si leemos en el 10 al... digamos 10... Bueno, yo lo leo. Dice, porque aquí esta tierra, dice Dios, será la tierra de tu herencia, y los gentiles serán bendecidos sobre la tierra. Y esta tierra será una tierra de libertad para los gentiles, y no habrá reyes sobre la tierra que se levanten sobre los gentiles. Y fortificaré esta tierra contra todas las otras naciones, y el que combata contra Sión perecerá, dice Dios. Porque quien levante rey contra mí perecerá, pues yo, el Señor, el Rey de los cielos, seré su rey, y
eternamente seré una luz para aquellos que oigan mis palabras. Hace un poco referencia a las palabras que leíste en los capítulos de Isaías. ¿Podrías leer el versículo 17? Porque cumpliré mis promesas que ha hecho a los hijos de los hombres, que realizaré para ellos mientras están en la carne. Por consiguiente, mis amados hermanos, así dice nuestro Dios, afligiré a tu posteridad por mano de los gentiles. No obstante, ablandaré el corazón de los gentiles, para que les sean como un padre. Por tanto, los gentiles serán bendecidos y contados entre la casa de Israel. Por tanto, consagraré esta tierra a tu posteridad, y a aquellos que sean contados entre los de la posteridad, como la tierra de su herencia para siempre, porque es una tierra escogida, me dice el Señor, sobre todas las cosas, otras tierras. Por tanto, es mi voluntad que me adoren todos los hombres que en ella more, dice el Dios. Quería tocar de que, aparte de que estas tierras sean como parte de nuestra herencia y que haya libertad religiosa, que es algo muy importante, hay que recordar que son en estas tierras que pudo José Smith encontrar las planchas del libro de Mormón, que pudo sacar a la luz el libro de Mormón y restaurar la iglesia. Y es algo muy importante en la restauración de la iglesia, porque hace poco estaba hablando con una hermana, le dije, hay conflictos, ¿verdad? De que hay el inglés aquí, que ya hay que aprender el inglés, pero si no fuese por el idioma inglés, porque pues el libro de Mormón estuvo hecho en inglés primero, tal vez no se hubiera traducido el libro de Mormón en diferentes idiomas para poder llegar a diferentes partes del mundo. Porque hoy en día no sé cuántos idiomas está traducido, pero sé que hay árabe, sé que hay español, francés, ¿cómo se dice? German. Alemán. O sea, dialecto, porque yo tengo un libro de Mormón en dialecto en Quechua o Quechí de Guatemala. Es muy increíble ver cómo el Señor preparó esta tierra. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Oh, qué grande es el plan de Dios. Oh, lo sabe, es cierto, porque gracias a que este país fue libre, gracias que los gentiles pudieron encontrar libertad religiosa aquí, que el libro de Mormón pudo salir por la mano de Dios y ser traducido, ¿verdad? Por el poder de Dios, y que José Smith lo pudo llevar a los lamanitas, a los indios, y que ellos ahora van a poder llegar a saber el conocimiento y de los convenios que Dios hizo con sus padres, con sus antepasados. Y gracias a eso, hoy en día hay muchos indios que se han convertido en la iglesia verdadera, que reconocen las historias de sus padres. Sí. Y ahí, especialmente en Guatemala, en México, hay muchos... Centro y Suramérica. Hay muchos personas indígenas. Cuando leen el libro, dicen, esta historia lo conozco. Este es el hermano Alfaro, que él siempre cuenta ese que en donde Panamá, Ecuador, Panamá, que las indígenas que él conoce también, cuando les cuenta, les muestra el libro de Mormón, ellos reconocen que es la historia de sus padres, tierras, sí, de sus antepasados. Sí, y si no hubiese sido por la restauración que fue hecha aquí, el evangelio no fuera proclamado en todas partes del mundo. O sea, yo sé que hay personas que no les gusta decir que somos la fábrica de misioneros, pero la verdad es que muchos de los misioneros que van y enseñan el evangelio salen de Estados Unidos y tenemos la oportunidad de aprender idiomas nuevos para traerlo a otras partes y restaurar a todos al evangelio. Bueno, para terminar vamos a leer versículos 23 y 24. ¿Yo? Okay. Y voy a leer versículos 23 y 24.
Y dice, anímese pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne, y recordad después de haberos reconciliado con Dios que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Estos versículos nos recuerdan de las decisiones que tenemos que tomar, de escoger la vía de Dios, de Jesucristo. Y, hermanos, tenemos mucho poder en nuestro albedrío. Demasiado. O sea, el Señor confió mucho en decir, los voy a mandar a la tierra y les voy a dar cuerpos y les voy a dar la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Y esa es mucha responsabilidad. O sea, si uno se pone a pensar, es una responsabilidad grande que tenemos que a veces no nos damos cuenta cómo nos afecta en nuestro diario vivir y cómo nos va a afectar eternamente las cosas que tenemos. Y estoy tan agradecida a mi Salvador Jesucristo por su expiación infinita, por estar dispuestos de tomar, bueno, a pesar que fue difícil, pero estuvo dispuesta a tomar de esa amarga copa, de morir por mí, por sufrir todo lo que tuvo que sufrir, tanto como enfermedades, como dolores, como cualquier cosa que yo iba a experimentar en mi vida carnal, para poder apoyarme, para poder ayudarme a arrepentirme, porque si él no hubiese podido, si él no hubiese hecho la expiación, yo no hubiera tenido la oportunidad de arrepentirme, porque solo por medio de él lo puedo hacer. Por medio de él mis pecados se limpian. Por medio de él, si yo soy sincera y traigo ese corazón quebrantado, yo sé que seré sanada por medio de él. Y estoy agradecida de que también por medio de él tengo la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. y reconocer las bendiciones que mi Padre Celestial derrama en mi vida cuando yo me esfuerzo, aunque no soy perfecta, porque todos los días fallo. Iván es el ejemplo más grande que tengo en mi vida, que él sabe que yo no soy perfecta, porque vive conmigo y ve todo lo que yo hago y digo y lo que pienso. Pero no soy perfecta, pero estoy agradecida de tener esa oportunidad y no sé, eso lo testifico, Iván. Las últimas palabras. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que la expiación de Jesucristo es infinita y que el plan de Dios, oh, cuán grande es el plan de nuestro Padre Celestial, que tan perfecto y glorioso. Sí. Pero en serio es tan perfecto. Nuestro Padre Celestial es tan sabio, tan amoroso, que envió a su Hijo unigénito, su Hijo primogénito, para poder rescatarnos a nosotros y proveer el camino. Si nosotros cogemos el camino de poder regresar a nuestro Padre Celestial, y como tú dices, es una gran responsabilidad, pero el Padre Celestial confía en nosotros, que nosotros lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y nos ha dado todo, nos ha dado todas las herramientas para poder hacerlo. Sí, para poder regresar, sí. Y no hay nada, como lo voy a repetir otra vez, no hay nada que ustedes puedan hacer que les quitarán del amor de Dios, y no hay nada que ustedes puedan hacer que la expiación de Jesucristo no los pueda alcanzar. Hay un video que sacó la iglesia. Que el Señor va a pelear por cada uno de nosotros hasta el último momento. La verdad es que su amor es infinito. Hay un discurso que sacó, creo que fue Elder Holland, que es como amor, justicia y misericordia, algo así. Y sacó un video a la iglesia también con respecto a ese discurso. Que los dos jóvenes que van a subirse a una montaña y están subiendo sin cuerdas, sin nada. Sí. ¿Te recuerdas? Y ese video está recomendado en el Ven Sígueme. Les recomiendo que lo vayan a ver, pero me pone emocional porque me veo yo en esa situación en el pasado.
Para resumir nomás, el hermano chiquito ya subió la cima y su hermano mayor está por ya subirse, pero se da cuenta que no va a poder lograr, que no va a poder subir la cima y que se va a caer y va a morir. Y le dice a su hermano menor, ve tú, busca un palo para que me puedas ayudar. Y lo dice él para que su hermano no vea que su hermana se va a caer y va a morir. Y el hermano mayor hace una oración pidiendo que deje que su hermano menor pueda regresar a la casa bien, que cuide a su familia y que le perdonen por todo, y pues hace el intento de saltar para poder alcanzar. Y en ese momento como que agarra al piso y es pura arena y se da cuenta que pues se va a caer y su hermano lo alcanza con las manos como si fuera relámpago. Rápido lo agarra el hermano menor y con la fuerza que ni supiera de dónde salió esa fuerza, lo jala y los dos se quedan ahí como wow, casi muero. O sea, el hermano se quedó sorprendido de que su hermano no se fue, se quedó esperando porque él supo que él iba a hacer eso. Y su hermano menor estaba esperando justo ese momento. Y nosotros tenemos un hermano y Dios, que es Jesucristo, que está esperando que nosotros simplemente hagamos el esfuerzo de estrechar la mano para que Cristo nos pueda también jalar y rescatarnos. Y ese es mi testimonio, que yo sé que Cristo está esperando a cada uno de nosotros que podamos arrepentirnos y Él está listo para ayudarnos. Y bueno, ese es mi testimonio. Dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas de cualquier parte del mundo que nos escuchen, espero que hayan sentido el Espíritu y que hayan sentido el amor que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y tengo que respirar porque es mucho. Pero sí, es mucho. No tenga la palabra correcta. O sea, es mucho lo que el Señor hace por nosotros. Y les invito a seguir constantes con su lectura, no importa qué tan retrasados estén como nosotros, o si están adelantados, muy bien, perfecto, pero realmente mediten todo lo que están estudiando, porque sé que para mí esta semana ha sido como un buen impacto leer como qué tan importantes somos nosotros en el plan de Dios y qué tan importante el plan de Dios y de Jesucristo. Cuán grande es. Así va a ser Iván toda la semana. Comparten este episodio si les gustó. Un poco largo, pero compártelo. Gracias por apoyarnos siempre. Gracias por tomar el tiempo de escucharnos y síganos compartiendo, síganos en nuestro trayecto de pensamientos de gratitud. Esperamos poder seguir trayendo otros temas libres mediante en medio de los de Ven Sígueme. Nos encantaría seguir haciendo esto. No sé qué es lo que el Señor quiere de mí, pero yo lo voy a hacer, ¿verdad? Les queremos muchísimo y espero que tengan un buen fin de semana o una semana hermosa. Les queremos. Adiós. Bye.